El refugio secreto de Corrie ten Boom, capítulo 1. La fiesta del centenario. Salté de la cama por la mañana con una única pregunta en la cabeza: ¿sol o niebla? Por lo general, siempre había niebla en enero en Holanda. Una niebla húmeda, fría y gris. Pero de vez en cuando, un día cualquiera, un raro y mágico blanco sol de invierno se abría paso. Me apoyé como pude en la única ventana de mi dormitorio, pues siempre era difícil ver el cielo desde nuestra casa. La vejez, las paredes de ladrillo blanco me devolvieron la mirada. Solo veía los muros de los otros edificios antiguos del poblado, centro de la vieja Haarlem. Pero al estirar el cuello para ver por encima de los tejados y las extrañas chimeneas retorcidas, logré atisbar un cuadrado de cielo de color perla pálido. Iba a ser un día soleado para la fiesta. Intenté bailar un vals mientras sacaba el vestido nuevo del viejo armario que estaba apoyado contra la pared. El dormitorio de papá estaba justamente debajo, pero a sus 77 años, él aún seguía durmiendo profundamente. Esa es una de las ventajas de envejecer, pensé, mientras me afanaba metiendo los brazos en las mangas y comprobando el efecto en el espejo de la puerta del armario. Aunque algunas mujeres holandesas en 1937 llevaban las faldas por la rodilla, mi vestido llegaba pudorosamente hasta 3 centímetros por encima de los zapatos. Tú desde luego no aparentas ser cada día más joven, le recordé a mi reflejo. Tal vez era el nuevo vestido el que me hacía juzgarme a mí misma, de forma más crítica de lo habitual. 45 años de edad, soltera, y mi esbelta cintura había desaparecido hacía ya tiempo. Mi hermana Betsy, aunque era 7 años mayor que yo, todavía tenía una gracia que hacía que la gente se parara y se girara a mirarla en la calle. Dios sabe que no era por su ropa. Nuestra pequeña tienda de relojes nunca nos había hecho ganar mucho dinero. Pero cuando Betsy se ponía un vestido, algo maravilloso le sucedía a aquella prenda. En mí, hasta que Betsy se implicaba, los dobladillos quedaban flojos, las medias tenían carreras y los cuellos quedaban retorcidos. Pero hoy pensé, colocándome frente al espejo, tan lejos como me lo permitía la pequeña habitación, el efecto oscuro del granate resultaba muy elegante. Muy por debajo de donde yo me encontraba, abajo en la calle, sonó el timbre. ¿Qué clase de persona podía ser la que estaba llamando antes de las 7 de la mañana? Abrí la puerta de mi habitación y me lancé por la empinada y retorcida escalera. Realmente estas escaleras fueron una ocurrencia tardía en esta casa vieja y curiosa. Originalmente eran 2 casas distintas. La de delante era una vivienda pequeña típica de Haarlem, 3 pisos de altura y 2 habitaciones por planta. Era estrecha, solo el ancho de una habitación. En algún momento, desconocido de su larga historia, había sido echado abajo el muro posterior con el fin de unirla a la otra casa, aún más estrecha y más empinada en la parte posterior de la misma, que tenía solo 3 habitaciones, una encima de otra. Y esta estrecha escalera de caracol serpenteaba como podía entre los 2 edificios. Más rápida que yo, Betsy ya estaba en la puerta delante de mí. Un enorme ramo de flores ocupaba todo el umbral. Cuando Betsy lo cogió, un pequeño chico de los recados apareció tras él. «Hace un buen día para la fiesta, señorita», dijo, tratando de mirar más allá de las flores, como si el café y el pastel pudieran estar ya preparados. Él iba a venir a la fiesta más tarde, como también al parecer haría todo Haarlem. Betsy y yo buscamos la tarjeta del ramo. «Pickwick»,
gritamos las dos al unísono. Pickwick era un cliente enormemente rico que no solo compraba los más finos relojes, sino que a menudo subía arriba con la familia, a la parte de la casa que se encontraba encima de la tienda. Su verdadero nombre era Herman Sloring. Pickwick era el nombre con el que Betsy y yo solíamos llamarle entre nosotras porque se parecía de una forma increíble al dibujo de la ilustración de nuestro ejemplar de Dickens. Herman Sloring era sin duda el hombre más feo de todo Harlem, de corta estatura, inmensamente gordo. Su cabeza calva parecía un queso holandés. Además, era tan visco que no podía saberse si te estaba mirando a ti o a otra persona, y tan amable y generoso como poco agraciado. Las flores habían llegado por la puerta lateral, la puerta que la familia utilizaba siempre, que daba a un pequeño callejón, y Betsy y yo las llevamos desde el recibidor a la pequeña tienda. Primero se encontraba la zona de trabajo donde se colocaban los relojes para repararlos. Allí estaba la gran mesa en la que papá había trabajado durante tantos años, haciendo el delicado y minucioso trabajo que era reconocido como el mejor de toda Holanda. Y allí, en el centro de la habitación, estaba mi mesa. Y al lado, la de Hans, el aprendiz. Y contra la pared, la del viejo Christophels. Más allá de esta zona estaba la parte de la tienda en la que se atendía a los clientes, con su mostrador de cristal lleno de relojes y con todos los impresionantes relojes de pared. Eran cerca de las 7 de la mañana y Betsy seguía ocupada con las flores, buscando el sitio más artístico para ponerlas. Desde muy pequeña me encantaba entrar en esta habitación, donde un centenar de voces que hacían tic-tac me daban la bienvenida. El interior todavía permanecía en penumbra porque no se habían levantado aún las persianas de los escaparates. Abrí la puerta y salí a la calle Barthe-Horilstraat. Las demás tiendas, situadas arriba y abajo de la estrecha calle, aún permanecían cerradas y en silencio. La óptica de al lado, la tienda de ropa, la peletería y la tahona de Weil, el panadero del otro lado de la calle. Subí nuestras persianas y me quedé por un instante admirando el escaparate que Betsy y yo habíamos preparado no hacía mucho. Llegando a un acuerdo entre las dos, este escaparate se convertía con frecuencia en una importante fuente de debate entre nosotras. Yo quería enseñar tantos relojes como fuera posible, aprovechando al máximo los estantes. Y Betsy consideraba que poner solo 2 o 3 hermosos relojes, con tal vez un pedazo de seda o una cinta de satén, era más elegante y atractivo. Pero esta vez el escaparate nos satisfizo a ambas. Se exponía una colección de relojes, de pulsera y de bolsillo, todos con al menos 100 años de antigüedad, prestados para la ocasión por amigos y anticuarios de toda la ciudad, por ser el centenario de la tienda. En este mismo día de enero de 1837, el padre de papá había colocado en este escaparate un cartel. Boom, relojes. Hacía ya 10 minutos que con un desprecio altivo por las precisiones del paso del tiempo, las campanas de la iglesia de Harlem habían sonado dando las 7, y ahora, a media manzana, en la plaza de la ciudad, la gran campana de San Babón tañía solemnemente su donk 7 veces. Yo me quedé en la calle, contando las campanadas, aunque hacía frío en la madrugada de enero. Por supuesto, todos los vecinos de Harlem tenían ahora aparatos de radio, pero yo aún podía recordar cuando la vida de la ciudad se regía por la hora de San Babón, y solo los ferroviarios y otras personas que necesitaban saber la hora exacta venían aquí para ver el reloj astronómico.
Papá cogía el tren a Ámsterdam cada semana para traer de vuelta el tiempo desde el observatorio naval. Y era una fuente de orgullo para él que nuestro reloj astronómico nunca erraba en más de 2 segundos en 7 días. Allí permanecía todavía en pie, como pude comprobar al dar un paso atrás para entrar en la tienda, todavía alto y reluciente en su pedestal, pero despojado ya de eminencia. El timbre de la puerta del callejón estaba sonando de nuevo. Más flores. Y así continuó durante 1 hora. Grandes ramos de flores y también pequeños, elaborados a mano, fruto del cultivo doméstico en macetas. Porque aunque la fiesta era por el 100 aniversario de la tienda, el afecto de la ciudad era para papá. Había sido nombrado anciano sabio de Harlem, y él se disponía a probar que el título era merecido. Cuando tanto por la tienda como por el taller dejaron de recibirse más ramos, Betsy y yo empezamos a subirlos y distribuirlos en las 2 habitaciones de encima de la tienda. A pesar de que habían pasado ya 20 años desde su muerte, estas eran todavía las habitaciones de la tía Jans. Tía Jans era la hermana mayor de mamá, y su presencia aún persistía en la ingente cantidad de muebles oscuros que había dejado tras ella. Betsy colocó un jarrón de tulipanes de invernadero y dio un paso atrás con un pequeño grito de placer. ¡Corri! ¡Mira! ¡Cómo ahora todo parece más brillante! Pobre Betsy. La Belle estaba tan encerrada por las casas de alrededor que las plantas que ponía cada primavera en la ventana nunca crecían lo suficientemente alto para florecer. A las 7:45 llegó Hans, el aprendiz. A las 8, Tos, nuestra vendedora contable. Tos era una mujer ceñuda, con perenne gesto agrio, cuyo mal humor le había impedido mantener un trabajo. Hacía 10 años que había empezado a trabajar para papá. Papá, hombre cortés y de trato fácil, había conseguido desarmarla y suavizarla. Y aunque ella habría muerto antes que admitirlo, lo amaba con tanta ferocidad como aborrecía al resto del mundo. Dejamos a Hans y a Tos para atender el timbre de la puerta y Betsy se fue arriba a preparar el desayuno. Solo 3 a la mesa, pensé, mientras ponía los platos. El comedor estaba en la parte trasera de la casa, 5 escalones más alto que la tienda, pero por debajo de las habitaciones de tía Hans. Para mí, esta habitación, con su única ventana que daba al callejón, es el corazón de la casa. Esta mesa, con una manta echada sobre ella, se había convertido de tienda de campaña o en una cueva de piratas cuando era pequeña. Yo había hecho mis deberes aquí cuando iba al colegio. Aquí mamá me leía Dickens en voz alta, en las noches de invierno, mientras el carbón silbaba en la chimenea de ladrillo y desprendía un rojo resplandor sobre la frase del azulejo: Jesús es el vencedor. Ahora utilizábamos solo una esquina de la mesa, papá, Betsy y yo, pero para mí el resto de la familia siempre se encontraba ahí. Estaba la silla de mamá y los sitios de nuestras 3 tías. No solo el de tía Hans, sino también el de las otras 2 hermanas de mamá que también habían vivido con nosotros. A mi lado se había sentado mi otra hermana, Nolly y Willem. El único varón de la familia solía sentarse allí, al lado de papá. Nolly y Willem habían formado sus propios hogares hacía ya muchos años, y mamá y las tías estaban muertas, pero aún así me parecía verlos aquí. Por supuesto, sus sillas no se habían quedado vacías durante mucho tiempo. Papá nunca pudo tener una casa sin hijos, y cada vez que tenía noticia de un niño que necesitaba un hogar, un nuevo rostro aparecía en la mesa. De alguna manera, con su tienda de relojes, con la que nunca ganó mucho dinero, alimentó, vistió y cuidó 11 hijos más, después de haber criado a sus propios 4 retoños.
Pero ahora estos otros también habían crecido y se habían casado o se habían ido a trabajar fuera. Y por eso solo tuve que poner 3 platos en la mesa. Betsy trajo el café de la pequeña cocina, que era poco más que un armario al lado del comedor, y sacó el pan del cajón del aparador. Lo estaba poniendo sobre la mesa cuando oímos los pasos de papá, que bajaba por la escalera. Venía un poco más despacio, según bajaba los escalones por la escalera de caracol, pero tan puntual como uno de sus propios relojes. Entró en el comedor como hacía todas las mañanas desde que podía recordar, a las 8:10. Papá, le dije, besándole y aspirando el aroma a puros que siempre impregnaba su larga barba. Hace un día soleado para la fiesta. Papá tenía ahora el pelo y la barba tan blancos como el mejor mantel que Betsy había elegido para este día tan especial. Pero el azul de sus ojos, detrás de las gruesas gafas redondas, era tan suave y alegre como siempre, y nos miraba a cada una de nosotras con franco deleite. Corre, querida, mi querida Betsy, qué alegres y hermosas estáis las dos. Inclinó la cabeza mientras se sentaba, pronunció la bendición sobre el pan y luego continuó con entusiasmo. ¿Cómo le habría gustado a vuestra madre poder veros a ambas tan hermosas con esos vestidos tan modernos? Betsy y yo nos quedamos mirando fijamente nuestros cafés para evitar reírnos. Estos vestidos tan modernos eran fruto de la desesperación de nuestras jóvenes sobrinas, que estaban tratando siempre de enfundarnos en colores más alegres, faldas más cortas y escotes más pronunciados. Pero si bien es cierto que nuestros modelos eran muy conservadores, no menos cierto era que mamá nunca había llevado nada más vistoso que mi vestido marrón oscuro o que el azul oscuro de Betsy. Desde el día de su boda, las mujeres casadas y también las mujeres solteras de cierta edad iban vestidas de negro desde la barbilla hasta el suelo. Nunca jamás había visto a mi mamá ni a las tías vestidas de ningún otro color. ¿Cómo le habría encantado a mamá todo lo de hoy?, dijo Betsy. ¿Recuerdas lo que le gustaban los acontecimientos? Mamá podía estar preparando un café y tener un pastel en el horno más rápido de lo que la mayoría de la gente tardaba en decir hasta luego. Y cómo conocía a casi todo el mundo en Harlem, especialmente a los pobres, enfermos y abandonados. No había día en el año en que no fuera para alguien, como decía siempre con los ojos brillantes, una ocasión muy especial. Y así nos sentamos con nuestro café, como se debe hacer en todos los aniversarios, y miramos atrás, remontándonos a la remota época en la que mamá aún estaba viva, y más allá. Volvimos a la época en que papá era un niño, que crecía en esta misma casa. Nací justo en esta sala, dijo, como si no nos los hubiera contado antes 100 de veces. Por supuesto, entonces esto no era el comedor, sino un dormitorio. Y la cama era entonces una especie de mueble cama. Y la pared, sin ventanas, no dejaba pasar ni luz ni aire de ningún tipo. Yo fui el primer bebé que sobrevivió. No sé cuántos hubo antes que yo, pero todos murieron. Parece que mi madre tenía tuberculosis y que entonces no se sabía nada sobre la importancia de la ventilación. Ni se sabía que había que mantener al bebé alejado de las personas enfermas para que no se contagiara. Fue un día para los recuerdos, un día para sacar a relucir el pasado. ¿Cómo podríamos haber adivinado allí sentados 2 solteronas de mediana edad y un hombre viejo, que los recuerdos estaban a punto de ser sustituidos por una serie de aventuras como nunca habíamos soñado? Aventura y angustia, el horror y el paraíso estaban a la vuelta de la esquina y nosotros no lo sabíamos. Oh, papá, Betsy, si lo hubiera sabido,
Quizá habría podido ir adelante. ¿Acaso podría yo haber hecho las cosas que hice? Pero ¿cómo iba a saberlo? ¿Cómo iba a imaginarme peinando ya canas que este hombre llamado Opa, abuelo, por todos los hijos de Harlem? ¿Cómo iba a imaginar que este hombre iba a ser arrojado por unos desconocidos a una fosa común? Y Betsy, con su cuello alto de encaje y su don para generar belleza a su alrededor, ¿cómo iba a imaginar que la persona más querida de la tierra para mí acabaría de pie, desnuda, en una sala llena de hombres? En esa habitación, en ese día, esos pensamientos no eran ni siquiera imaginables. Papá se levantó y tomó la Biblia de la caja grande de latón con bisagras que había en la estantería cuando Tosh y Hans llamaron a la puerta y entraron. La lectura de la Biblia a las 8:30 cada mañana para todos los que estuvieran en la casa era otro de los actos inmutables alrededor de los cuales giraba la vida en la vejez. Padre había abierto el gran volumen y Betsy y yo conteníamos la respiración. Seguramente en ese día, cuando había tanto por hacer, no leerá un capítulo entero. Pero se puso a buscar el Evangelio de Lucas, justo donde nos habíamos quedado el día anterior. Son muy largos los capítulos de Lucas. Con el dedo en el versículo, papá levantó la vista. ¿Dónde está Christopher?, dijo. Christopher era el tercer empleado de la tienda. Era un hombrecillo enjuto y encorvado que parecía más viejo que papá, aunque en realidad era 10 años más joven. Recordé el día 6 o 7 años atrás, cuando había llegado a la tienda, por lo extraño de su aspecto y lo acongojado que parecía. Yo había asumido que era uno de los mendigos que venían a la vejez en busca de una comida segura. Ya estaba a punto de enviarlo a la cocina, donde Betsy mantenía una olla de sopa hirviendo, cuando anunció con gran solemnidad que estaba buscando un empleo estable y que había decidido ofrecernos sus servicios primero a nosotros. Resultó que Christopher pertenecía a un gremio casi desaparecido, el de los reparadores de relojes itinerantes que iban a pie a lo largo y ancho del país, poniendo en hora y reparando los altos relojes de péndulo que eran el orgullo de cada granja holandesa. Pero sí me sorprendió la gran dialéctica de este pequeño hombre andrajoso. Aún me quedé más atónita cuando papá lo contrató en el acto. Son los mejores técnicos que pueden encontrarse, me dijo después. No hay un trabajo que no hayan logrado concluir con solo las herramientas que llevan en su saco. Y por lo que había demostrado a través de los años, personas de todos los lugares traían sus relojes a Harlem para que él los reparase. Lo que hacía con su salario nunca lo supimos, ya que su ropa había permanecido tan andrajosa y raída como siempre. Papá le dio a entender tanto como se atrevió que debía abandonar su desaliño, pero como Christopher hacía su trabajo de gran calidad y evidentemente tenía un gran orgullo, finalmente lo dejó. Y ahora, por primera vez en la historia, Christopher llegaba tarde. Papá limpió las gafas con la servilleta y comenzó a leer, deslizando cariñosamente su voz grave y persistente sobre las palabras. Había llegado a la parte inferior de la página cuando oímos unos pasos arrastrando los pies. Christopher estaba en la escalera. La puerta se abrió y todos nos quedamos perplejos. Christopher estaba resplandeciente con un traje negro, un chaleco nuevo a cuadros, una camisa blanca como la nieve, corbata de flores y cuello rígido almidonado. Aparté la vista del espectáculo tan rápido como pude, porque la expresión de Christopher nos prohibía que manifestáramos que pasaba algo fuera de lo común. Christopher, mi querido socio, murmuró papá en su formal y ceremonioso lenguaje. Qué alegría verte en este propicio día. Y a toda prisa volvió a la lectura de la Biblia.
Antes de llegar al final del capítulo, los timbres comenzaron a sonar. Tanto la campanilla de la tienda en la calle como la campanilla de la familia en el callejón. Betsy corrió a hacer más café y puso los pasteles en el horno mientras Tosh y yo nos encaminamos apresuradamente a las puertas. Parecía que todo el mundo en Harlem quería ser el primero en estrechar la mano de papá. En poco tiempo, un flujo constante de invitados pasó por la estrecha escalera a las habitaciones de tía Jans, donde se sentaron casi sepultados entre un bosque de flores. Estaba ayudando a subir a uno de los invitados más mayores por las empinadas escaleras cuando Betsy me agarró con fuerza del brazo. «Corre, vamos a necesitar las tazas de Noli de inmediato». «¿Cómo podríamos?» «Iré a por ellas enseguida». Nuestra hermana Noli y su marido iban a venir por la tarde, tan pronto como sus 6 hijos llegaran a casa de la escuela. Me precipité escaleras abajo, cogí mi abrigo y la bicicleta que estaba en el interior de la puerta del callejón y la saqué rodando por encima del umbral cuando la voz de Betsy llegó hasta mí, suave pero firme. «¡Corre, tu vestido nuevo!». Así que volví a subir las escaleras hasta llegar a mi habitación. Me puse mis faldas más viejas y salí a las calles de adoquines llenas de baches. Siempre me había encantado ir en bicicleta a casa de Noli. Ella y su marido vivían en una distancia de alrededor de unos 2 kilómetros de la Veje, fuera del hacinado casco antiguo de la ciudad. Allí las calles no solo eran más amplias y rectas, incluso el cielo parecía más grande. Pedaleé atravesando la plaza del pueblo, sobre el canal en el puente Groton Holt y a lo largo de la Wauwenweg, deleitándome en el fino sol de invierno. Noli vivía en Bosch, en Joven Straat, en un edificio de casas adosadas idénticas con cortinas blancas y macetas en las ventanas. ¿Cómo podía prever, mientras torcía la esquina, que un día de verano, cuando los jacintos de los puestos de flores estuvieran maduros, frenaría aquí la bicicleta y me quedaría con el corazón en la garganta, sin atreverme a acercarme por miedo a lo que estaba pasando detrás de las cortinas almidonadas de Noli? Pero ese día salté corriendo a la acera y entré por la puerta, sin ni siquiera llamar. «La Veje está ya atestada de gente, Noli. Deberías verlo. Necesitamos tus tazas ahora mismo». Noli salió de la cocina con su cara redonda, bastante enrojecida a causa del horno. «Todos estarán ya allí. La casa estará abarrotada hasta la puerta. Me gustaría poder irme allá contigo, pero todavía tengo que hornear galletas y además les he prometido a los niños que cuando volvieran los estaría esperando». «Está bien, vendréis todos, ¿verdad?». «Sí, Corey. Peter estará allí». Noli estaba metiendo las tazas en las bolsas de la bicicleta. Como tía diligente y responsable, yo trataba de amar a todas mis sobrinas y sobrinos por igual. Pero Peter, bien, era Peter. A los 13 años ya era un pródigo musical y un pilluelo y el orgullo de mi vida. Incluso ha escrito una canción especial en honor del día de hoy, dijo Noli. «Tendrás que llevar esta bolsa en la mano, así que ten cuidado, mucho cuidado». La Veje estaba más llena que nunca cuando regresé. El callejón estaba atascado con las bicicletas, así que tuve que dejar la mía en la esquina. El alcalde de Harlem estaba allí con su frac y su reloj de bolsillo con su cadena de oro. Y el cartero y el maquinista de tren y media docena de policías de la jefatura de policía de Harlem se encontraban en la vuelta de la esquina. Después del almuerzo empezaron a llegar los niños y, como siempre hacían, fueron directamente a ver a papá. Los más mayores se sentaron en el suelo a su alrededor, los más pequeños se subieron a su regazo, ya que además de sus ojos centelleantes y su larga barba, dulce por el olor a puro, papá hacía tic-tac. Los relojes colocados en el estante siempre andaban de forma diferente a los que llevaba encima. Papá siempre llevaba encima a los que estaban arreglando sus trajes
de chaqueta tenían 4 enormes bolsillos interiores, cada uno equipado con ganchos para una docena de relojes, para que donde quiera que fuera el zumbido de cientos de pequeñas ruedas la acompañara alegremente. Ahora, con un niño en cada rodilla y 10 más sentados cerca, sacó de otro bolsillo su pesada cruz en forma de llave, cada uno de cuyos 4 extremos estaba formado por un reloj de diferente tamaño. Con un suave movimiento de su dedo, lo hizo girar, brillante, reluciente. Betsy se paró en la puerta con una bandeja de pasteles. ¿No se da cuenta de si hay alguien más en la habitación?, dijo. Yo llevaba una pila de platos sucios por la escalera cuando un chillido me indicó que Pickwick había llegado. Nosotros, los que lo queríamos, solíamos olvidarlo, pero la primera vez que se le ve puede resultar chocante para un extraño. Corrí hasta la puerta. Le presenté a toda prisa a la esposa de un comerciante de Amsterdam y la acompañé hasta el piso de arriba. Hundió su pesada figura en una silla al lado de padre, con un ojo fijo en mí, el otro en el techo, y dijo: 5 terrones, por favor. Pobre Pickwick, adoraba a los niños tanto como papá, pero mientras que los niños se acercaban a papá, nada más verle Pickwick tenía que ganárselos. Sin embargo, tenía un truco que nunca fallaba. Le llevé la taza de café cargado y con azúcar y lo vi mirar a su alrededor simulando una profunda consternación. Pero mi querida Cornelia, exclamó, no hay una mesa sobre la que dejarlo. Miró con un ojo por toda la estancia para asegurarse de que los niños lo estaban mirando. Bueno, es una suerte que me haya traído la mía. Y acto seguido se puso la taza y el plato en su propia barriga prominente. Yo nunca había conocido a un niño que hubiera podido resistirse. Pronto un círculo considerable se había reunido en torno a él. Un poco más tarde llegaron Knowley y su familia. «Tía Corey», me saludó Peter con inocencia. No aparenta 100 años, y antes de que pudiera achucharlo, él ya estaba sentado en el piano vertical de tía Jans, llenando la vieja casa con su música. La gente le pedía canciones populares, selecciones de corales de Bach, himnos, y pronto toda la habitación se le había unido haciéndole los coros. ¿Cuántos de los que estábamos allí aquella tarde feliz se encontrarían muy pronto teniendo que afrontar circunstancias muy diferentes? Peter, los policías, el querido y feo Pickwick, todos nosotros estábamos allí, excepto mi hermano Willem y su familia. Me pregunté por qué tardaban tanto. Willem, su esposa e hijos vivían en la ciudad de Hilversum, a 50 kilómetros de distancia, pero aún así ya deberían haber llegado. De pronto, la música se detuvo y Peter, desde su posición en el banco del piano, silbó a través del cuarto. «Aquí llega la competencia». Eché un vistazo por la ventana. Entonces aparecieron en el callejón el señor y la señora Camp, dueños de la otra tienda de relojes de la calle. Según las normas de Harlem, los Camp eran apenas unos recién llegados, ya que habían abierto su tienda en 1910, por lo que llevaban en Bartle Hory Street tan solo 27 años. Pero ya que vendían bastante más relojes de los que nunca habíamos vendido nosotros, consideré el comentario de Peter bastante objetivo. Papá, sin embargo, estaba azorado. «Competidores no, Peter», dijo en tono reprobatorio. «Colegas», y levantando a los niños rápidamente de sus rodillas, se apresuró a lo alto de la escalera para saludar a los Camp. Papá trataba las frecuentes visitas del señor Camp a la tienda como visitas sociales, como veladas que pasaba con un amigo apreciado. ¿Acaso no se da cuenta de lo que está haciendo? Rabiaba yo desde que el señor Camp se hubiera ido. Se entera de cuánto cobramos nosotros y luego nos hace competencia desleal. El escaparate del señor Camp siempre mostraba sus precios exactamente 5 florines por debajo de los nuestros. Y la cara de papá se iluminaba con una especie de alegre sorpresa
como siempre ocurría en las raras ocasiones en las que pensaba en el lado comercial del negocio. Pero Corey, la gente ahorrará dinero cuando le compren a él. Y luego siempre añadía, me pregunto cómo lo hace. Papá era tan inocente en cuanto a conocimientos empresariales como su padre lo había sido antes que él. Era capaz de trabajar durante días en un problema de difícil reparación y luego olvidarse de enviar una factura para el cobro. Cuanto más raro y más caro era un reloj, menos era capaz de pensar en términos del dinero. Un hombre debería pagar por el privilegio de trabajar en un reloj semejante, decía. En cuanto a los métodos comerciales, durante los 80 primeros años de la historia de la tienda, las puertas de las calles se habían cerrado cada tarde puntualmente a las 6. Solo cuando yo misma había entrado en el negocio, hacía 20 años, me había fijado en las multitudes de transeúntes que atestaban las estrechas aceras cada tarde y había reparado en que las otras tiendas permanecían con los escaparates iluminados y sus puertas abiertas. Cuando se lo señalé, papá se mostró tan encantado como si hubiera hecho un gran descubrimiento. Y si la gente ve los relojes, entonces podrían decir, quiero comprar uno. Corre, querida mía, qué inteligente eres. El señor Khan se dirigía hacia mí en ese momento, cargado de pasteles y saludando atentamente. Sintiéndome culpable de los pensamientos envidiosos que albergaba, aproveché la muchedumbre y me escabullí hacia abajo. El taller y la tienda se encontraban aún más atestados de admiradores que los cuartos de arriba. Hans pasaba bandejas de pasteles en el cuarto trasero, mientras Tos lo hacía en el delantero, esbozando la cosa más parecida a una sonrisa que sus labios, perpetuamente estirados hacia abajo, le permitían. En cuanto a Christopher, les estaba sencillo y asombrosamente ampliado. Resultaba imposible reconocer al pequeño hombre en la gloriosa figura que se inclinaba sobre la puerta, saludando a los recién llegados con una bienvenida formal, seguida de una implacable visita a la tienda. Resultaba evidente que era el mejor día de su vida. Hasta el final de la corta tarde de invierno siguieron llegando personas que se consideraban amigos de papá, jóvenes y viejos, ricos y pobres, académicos y analfabetos. A papá le parecía que eran todos iguales. Ese era su secreto. No es que pasara por alto las diferencias entre la gente, sencillamente no sabía que dichas diferencias existieran. Y todavía Willem no había llegado. Me despedí de algunos clientes en la puerta y me paré un momento mirando hacia arriba y hacia abajo en la Bartelhorststraat. Aunque solo eran las 4 de la tarde, las luces de las tiendas estaban ya encendidas en aquel atardecer de enero. Yo aún sentía una gran adoración por este gran hermano, 5 años mayor que yo, ministro ordenado y el único Ten Boom que había ido alguna vez al colegio. Giles percibía las cosas, él sabía lo que estaba ocurriendo en el mundo. A menudo, de hecho, me hubiera gustado que Willem no fuera así, porque muchas de las cosas que había visto resultaban aterradoras. 10 años atrás, en 1927, Willem había escrito en su tesis doctoral, realizada en Alemania, que un terrible mal estaba arraigando en esa tierra. Directamente en la universidad dijo, se plantan las semillas de un desprecio absoluto por la vida humana, como el mundo nunca ha conocido. Los pocos que habían leído el documento se habían reído. Ahora, por supuesto, nadie se reía de lo que sucedía en Alemania. La mayoría de los buenos relojes venía de allí. Y recientemente varias empresas con las que habíamos trabajado durante años simplemente habían tenido que cerrar misteriosamente. Willem creía que era parte de una premeditada cruzada a gran escala contra los judíos. Cada una de las empresas que se cerraba era judía. Como cabeza del programa de la Iglesia Reformista holandesa para llegar a los judíos,
Willem se había mantenido en contacto con todo ello. Mi querido Willem, pensé, mientras me metía dentro y cerraba la puerta, era casi tan buen valedor de la iglesia como papá. Lo era de los relojes. Si había convertido a un solo judío en los últimos 20 años, yo no tenía constancia de ello. Willem no trataba de cambiar a la gente, solo intentaba ayudarles. Había ahorrado el suficiente dinero para destinarlo a construir una casa para ancianos judíos en Hilversum. De hecho, era para las personas mayores de todas las creencias, porque Willem estaba en contra de cualquier sistema de segregación. Pero en los últimos meses, la casa había sido invadida con la llegada de personas más jóvenes, todos judíos y todos de Alemania. Willem y su familia habían renunciado a sus propias habitaciones y dormían en un pasillo, pero las personas sin hogar, asustadas, seguían llegando, y con ellos las historias de una situación de locura. Me acerqué a la cocina donde Nowli acababa de preparar más café. Tomé la jarra y subí por las escaleras a las habitaciones de tía Jans. ¿Y qué quiere? Intervine preguntando a un grupo de hombres que estaban alrededor de la tarta mientras colocaba la bandeja en la mesa. ¿Este hombre en Alemania quiere la guerra? Sabía que no era adecuado ponerme de parte de nadie en una fiesta, pero de alguna manera los pensamientos de Willem siempre se quedaban grabados en mi mente. Un frío silencio cayó sobre la mesa y se extendió rápidamente por toda la habitación. ¿Qué importa? Una voz lo rompió. Deja a los grandes países que luchen contra él. A nosotros no nos afectará. Así es, dijo un vendedor de relojes. Los alemanes nos dejaron solos en la Gran Guerra. Les compensa que seamos neutrales. Es fácil hablar así para usted, gritó un hombre al que le solíamos comprar piezas de reloj. Su stock viene de Suiza. ¿Qué pasará con nosotros? ¿Qué debo hacer entonces si Alemania va a la guerra? Una guerra podría sacarme del negocio. Este es el tiempo. El tiempo no es mañana y el tiempo no es ayer. La tarea suprema de la iglesia. Vemos desde nuevos creyentes hasta personas con muchos años en el ministerio. Pero recibiréis poder. A la pregunta, ¿dónde está el Dios de Elías? Respondemos, pues, ¿dónde ha estado siempre? En su trono. Pero ¿dónde están los Elías de Dios? Jueces 6, el llamado de Gedeón. Busca a Jesús en intimidad. Pongamos la mirada en las cosas de arriba. Lo único que necesita es ser obediente a las palabras de Dios, que dice ir y hacer discípulos a las naciones. Ir y hacer discípulos. Si creemos que Cristo viene pronto, ¿qué estás tú haciendo para prepararle la venida? Y en ese momento Willem entró en el cuarto. Detrás de él venía Tine, su esposa, y sus 4 niños, pero todos los ojos estaban fijos en la figura que Willem sostenía en su brazo. Era un judío de unos 30 años. Portaba el sombrero negro de ala ancha típico y un abrigo negro muy viejo. Pero lo que realmente atraía las miradas era su cara. La tenía quemada. Delante de su oreja derecha colgaba un gris y cansado tirabuzón, como el pelo de un hombre muy viejo. El resto de la barba había desaparecido, dejando solo una herida en carne viva. Este es Herr Gottlieb, anunció Willem en alemán. Acaba de llegar a Hilversum esta misma mañana. Herr Gottlieb, mi padre, salió de Alemania en un camión de leche, nos dijo Willem acto seguido en holandés. Le pararon en una gran manifestación de jóvenes adolescentes en Múnich y le prendieron fuego a la barba. Papá se había levantado de la silla y estrechaba con nerviosismo la mano del recién llegado. Le traje una taza de café y un plato de las galletas de Noli. Qué agradecida me sentía ahora por el empeño de papá de que sus hijos hablaran alemán e inglés casi tan pronto como el holandés. Herr Gottlieb se sentó rígidamente en el borde de una silla y fijó sus ojos en la taza de su regazo.
Coloqué una silla a su lado y dije algunas tonterías sobre el inusual clima que teníamos en enero. Y alrededor de nosotros la conversación se reinició otra vez. Un zumbido que subía y bajaba. Matones, oí que decía el vendedor de relojes. Jóvenes gamberros. Y así las sombras comenzaron a caer en aquella tarde invernal de 1937, pero de modo suave. Nadie podía imaginarse que aquella pequeña nube fuera a crecer hasta cubrir todo el cielo, y nadie sabía que en aquella oscuridad cada uno tenía que cumplir un papel. Papá y Betsy y el señor Khan y Willem, e incluso la vieja Belle, donde las plantas no encajaban entre sí y se encontraban a diferente nivel. Por la tarde, después de que el último invitado se hubo ido, subí por la escalera hasta mi cuarto pensando solo en el pasado. En mi cama estaba el nuevo vestido granate. Había olvidado volver a ponérmelo. Nunca me ha preocupado mucho la ropa, pensé, ni siquiera cuando era joven. Escenas de mi infancia se apresuraron a regresar a mí durante esa noche, extrañamente cercanas y urgentes. Hoy sé que esos recuerdos no son la llave del pasado, sino la del futuro. Sé que las experiencias de nuestras vidas, cuando dejamos que Dios las utilice, se convierten en una misteriosa preparación para el trabajo que nos va a encomendar. Yo tampoco sabía entonces que efectivamente hubiera ningún nuevo futuro para el que prepararme en una vida tan aburrida y predecible como la mía. Solo sabía, allí tumbada en mi cama, en lo alto de la casa, que ciertos momentos de hace mucho tiempo se destacaron entre las imágenes borrosas de años y años. De alguna extraña manera parecían vívidos y cercanos, como si todavía no hubieran terminado, como si tuvieran algo más que decir.